viviendo emocional y psicológicamente toda esta situación. Y en especial nuestros chicos, porque de alguna manera, lo decíamos al principio, la educación, desde el gobierno se quita la obligatoriedad de la presencial. En los hechos ya viene siendo virtual, hace un ratito, no sé los de ustedes, los míos ya están en mi casa. Uno porque la generación, la clase, una chica positiva, la otra porque no va nadie, entonces prefiere hacerlo virtual. Es decir, ya volvieron a un escenario como en el arranque, todavía no, pero capaz que vamos hacia ahí, como en el arranque de la pandemia, ¿no? Vos como padre tenés tus propios estreses y angustias de imaginar cómo ellos lo están manejando y parecieran mucho más ya acostumbrados que nosotros. Vamos a hablar de este asunto con el psicólogo clínico y educacional, consultor en distintas temáticas vinculadas a tecnología, educación y juventud, y es Roberto Balaguer. ¿Cómo le va, Balaguer? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, por suerte. Está eso de que los jóvenes y niños se adaptan mucho más rápido que los adultos, ¿no? A los cambios. Bueno, sobre todo diría los niños, sobre todo, y los niños sobre todo son más sensibles a cómo los adultos diagramemos el esquema, ¿no? Es decir, si nos ven, nos van a estar mirando, van a estar permanentemente monitoreando a ver, digamos, cuál es la situación. O Entonces, sea que nosotros van, somos el espejo o el reflejo principal. Exacto. Yo te diría que cuanto más pequeños, mucho más. Es decir, ellos van a estar pendientes de nuestra mirada, pendientes, bueno, de nuestro grado de ansiedad, Ah, angustia, mira. desesperanza o esperanza, por lo cual, digamos, lo primero, digamos, es tratar de hacer que los sistemas generen la mayor tranquilidad, continuidad y menor disrupción posible para entender, bueno, que esto forma parte de un eslabón más en esta cadena que viene a ser la pandemia, en el cual, bueno, los movimientos que haya que hacer son en pos, digamos, de volver a una normalidad tan anhelada, ¿no? Pero creo que eso es lo primero. Nosotros, digamos, tanto los contextos educativos como los contextos familiares, donde se trabaja con niños, los adultos somos un eslabón, pero muy, muy importante. Ya cuando pasamos, digamos, a niños más grandes, a adolescentes, ahí el componente social empieza a tomar otra fuerza mucho mayor, es decir, Te miran es un poco, menos a los padres. por supuesto, para bien Sí, y sí, para mal, sí. pero empiezan a mirar más a los compañeros, ¿no? Se empieza a sentir mucho más la ausencia de lo social, ¿no? De esos intercambios, de la posibilidad de estar en el día a día, de tener un espacio por fuera de la familia. Entonces ahí incluso las valoraciones, nosotros lo que recogimos, por ejemplo, en la investigación que realizamos con el doctor Gol el año pasado al respecto de esto, las distintas emociones que se suscitaron en niños y en adolescentes eran distintos. En muchos casos predominaba el aburrimiento, pero mucho más marcadamente en los adolescentes que en los niños, y en los niños y adolescentes observamos, por ejemplo, que había poco temor, porque de alguna manera el Uruguay, como lo fue llevando en el contexto del 2020, ayudó a no estar expuesto a situaciones realmente, digamos, como las que de repente estamos más cercanos ahora de visualizar, pero el año pasado no. Entonces, sí había preocupación, sí había aburrimiento, sí había cierto enojo que iba un poco creciente a medida también que aumentaba la edad, pero digamos, no teníamos esas cuestiones que sí capaz que tuvimos en los primeros días, que era bueno de niños que estaban como mucho más temerosos porque veían también en los ojos de los padres esos temores. Claro, o sea que para bien o para mal, esta vez hay experiencia, digamos, ¿no? Hay menos incertidumbre. Volvemos a un Mm. lugar Conocido. que si bien no es enteramente conocido, porque el contexto sanitario no es igual, digamos, al de marzo del año pasado, retomamos algunas dinámicas que ya sabemos, digamos, los beneficios que trae, los perjuicios que trae, Sí, las dinámicas, cómo se manejan, y bueno, es un lugar conocido, sí, sin bien. duda. Yo entiendo lo de relativamente conocido y eso me da lugar para hacerle la otra pregunta, el tema del miedo. No sé ustedes, pero yo advierto que en el arranque de la pandemia y en Uruguay, con de 10 contagios diarios o 13, vivíamos en un estado de pánico. Claro, ustedes dirán la incertidumbre, lo desconocido, el mundo, lo que quieran. Hoy estamos a 2.700 y no es que quiera que todos sintamos miedo, por lo menos no el miedo que paraliza,
pero sí el miedo que te genera alerta, que te hace cambiar conductas. ¿Cómo lo advierte usted, doctor? Y bueno, a mí me parece que en el inicio, tal cual tú decís, Victoria, el miedo fue un gran motor justamente de control social, Mm, porque nosotros, si uno se acuerda, cuando mirábamos esas imágenes, por ejemplo, la interbalnearia vacía en aquella Semana Santa, o cuando veíamos a alguien que pasaba por la calle, todos de alguna forma censurábamos, había un control social que estaba movido por el miedo, que no nos paralizó, sino que al revés, lo que hizo fue hacernos actuar positivamente. Lo que nos hizo fue decir, bueno, si vos podés elegir, si tenés la chance de quedarte en tu casa, de hacer la mayor cantidad de actividades desde acá y no movilizarte, bueno, adelante, ¿no? Entonces, no fue un miedo que paralizara, sino un miedo que nos permitió, digamos, generar herramientas, ¿no? Creo que hoy tenemos un miedo que es similar a aquel, digamos, del comienzo, que hay menos incertidumbres porque conocemos mucho más, por ejemplo, cómo se desarrolla la enfermedad, cuál es la sintomatología, cuáles son los distintos pasos, pero empieza a aparecer el miedo, que es un miedo, digamos, que está desde el comienzo, que es el miedo al colapso, digamos, del sistema sanitario. Es un miedo muy acotado de que tengamos la mala fortuna, digamos, de ser parte de los que se enferman por H o por B, sea por coronavirus, tío, o pero sea tenés un por otra enfermedad, accidente. ¿no? Un Claro, porque la accidente gente en la dice, calle. estamos pensando en el coronavirus, pero ¿qué pasa si me viene un infarto? ¿Qué pasa si Exacto. desarrollo una enfermedad, digamos, de las que son normales que sucedan? Y bueno, y el sistema no me puede retener. Entonces, claro, eso realmente son cosas que generan unos niveles de ansiedad que ojalá en este momento se traduzcan en una responsabilidad que tuvimos y de la cual yo me siento muy orgulloso como uruguayo que tuvimos al comienzo, pero que sea una responsabilidad compartida y que el control social positivo vuelva a estar, digamos, donde desalentemos determinadas conductas, ¿no? Y otras conductas que son pro salud y que son pro Sí. toda la comunidad, las alentemos. Como psicólogo, Balaguer, le pregunto, Uh -huh. hoy, ser realista versus ser optimista o ser pesimista, ¿qué sería? Yo cuando el comienzo, voy a hacer historia, en el comienzo de la pandemia fui optimista, siempre fui optimista, que en determinados momentos, no sé si atribuirlo, incluso tuvimos una discusión me acuerdo con Alejandro Camino diciendo si, bueno, si esto era parte de la uruguayés o no. Yo creo que sí, que hay una parte que por lo menos quiero creer, ¿no? Y si eso me hace optimista, genial. Quiero creer que tenemos algunas cosas que todavía nos permiten, digamos, ser solidarios en determinados momentos, ¿no? Pero yo creo que hoy lo que hay que hacer es, digamos, muy realista en cuanto a las conductas. No se trata, digamos, de diagnóstico, no se trata de si esto está bien o está mal. Hay cosas que son muy básicas, que todos conocemos desde el día uno y que tenemos que llevarlas a cabo. Haciendo eso, ahí, digamos, quedarnos en manos de optimismo o pesimismo pasa a un segundo plano. Si nosotros somos suficientemente realistas como para hacer las cosas que ayudan, no tenemos por qué caer en pensamientos ni pesimistas ni optimistas, sino que en todo caso veremos las consecuencias de esas acciones. Pero si nos libramos a que otro, y ese otro sea Dios, el Estado, el gobierno o mis vecinos o todos los que tú quieras, ahí es donde la cosa se complica, porque digamos, la suma de la solidaridad de un equipo se compone de que cada uno esté dispuesto a dejar de lado determinadas cosas. Esas cosas hoy pueden ser económicas, pueden ser políticas, pueden ser bla, bla, lo que tú quieras, pero seguramente todos en algún momento tengamos que renunciar a algo, ¿no? En pos de conseguir, porque eso es lo que hace, digamos, a una comunidad, a un equipo, ¿no? a un país que se sienta solidario y no solo esperar, digamos, que lo hagan, que los otros lo hagan. Tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Sí, pero nuestra psiquis está más hecha para necesitar directivas concretas que para tomar decisiones autónomas. En determinados momentos sí, en determinados momentos sí, digamos, ¿Este sería un momento?
Yo creo que, por ejemplo, el éxito que tuvo la primera parte radicó en que se tomó una decisión donde, digamos, nadie estaba suficientemente preparado ni se animaba a decir algo y se tomó una decisión muy a tiempo que, digamos, y con tanta firmeza que no hizo dudar, ¿no? Entonces, o sea, un liderazgo claro que dio como tranquilidad. Claro. Lo que la gente sí necesita en estos momentos donde la incertidumbre toma ribetes importantes es sentir que se vuelve a tomar las riendas. Claro. Durante mucho tiempo, la gente esperaba, ¿verdad?, la conferencia de prensa de los gobernantes con un gran respeto y con una gran necesidad también, porque ahí era donde se estaba dando el parte diario de la situación. Con el correr de los meses eso fue cambiando, porque la situación fue cambiando, ¿no? Y tenemos que de alguna forma recuperar esos ciertos rituales, ¿verdad?, que nos dan seguridad y tranquilidad en esto, porque si no, es donde la cosa empieza a complicarse, porque cada uno, digamos, piensa que lo que tiene que hacer es esto o lo otro, y quizás esas cosas a veces no ayudan. Sí, o se empiezan a escuchar otras voces que suenan más fuerte y que tal vez no sean, ¿no?, las más indicadas. A ver, ¿qué pensás? Perdón, preguntas que le quieren hacer. Sí, concretamente, volviendo al tema del comienzo de la entrevista, Victoria hablaba de que, bueno, en marzo del año pasado estaba el miedo, estaba la incertidumbre. Teniendo en cuenta que tal vez las medidas que se anuncian esta tarde tengan que ver con volver un poco a esa situación de confinamiento, ¿cómo se hace para manejar la frustración? Porque, por ejemplo, conversando con mi hija adolescente en estas últimas horas, le decía, bueno, mirá que puede pasar esto, y la sensación fue como, ya no de miedo ni de incertidumbre, sino de bajar los brazos, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir estimulando a los adolescentes para que sigan, bueno, tan pendientes de la virtualidad, que sigan poniéndole ganas, cuando hasta nosotros mismos muchas veces sentimos que estamos volviendo al mismo sitio en el que estábamos hace un año o a veces peor? Mira, yo creo que es una excelente pregunta, porque es uno de los grandes desafíos que tenemos las personas como padres, porque esto que tú planteas es algo que tenemos en el día a día todos los que somos padres, pero también aquellos que trabajamos en términos de salud mental, ¿no? Lo que uno podría decir es que, primero que nada, tenemos esperanza, ¿no? Y hoy, en marzo, no teníamos suficiente, digamos, comprimidos de esperanza. Nos faltaban unas cuantas píldoras de esperanza porque no era tan claro que hubiera una vacuna. Hoy ese horizonte de esperanza, esa salida del túnel está. Es decir, tendremos que esperar 3 semanas, tendremos que esperar 4 o 5, pero eso, en el lapso de una vida, 4 o 5 semanas no es nada. Y si eso determina que esa vida continúe, mucho menos aún. Y si además le decimos que si aguantás esas 3 o 4 semanas, créeme, porque te lo digo yo como veterano, ¿no?, que esto a la larga va a ser una buena cosa para vos, porque vas a creer que el mundo va mucho más allá de que la foto esté corrida en Instagram o te haya aparecido la ropa colgada cuando subiste esa foto que creías que era genial. Quédate tranquilo, porque el mundo va mucho más allá de eso. Que eso sea fácil de decir, genial. Que sea fácil de que los otros, digamos, lo asimilen como tal, no, porque en ese momento que vos estás viviendo es tu momento, y tus 15 son tus 15, y tus 20 son tus 20, y tu vida de facultad, que la estás viviendo por Zoom en vez de tener la posibilidad de estar ahí en el día a día con tus compañeros, o tu vida escolar, o todo lo que vos quieras. Pero de alguna forma esto, lo que sí tenemos que entender es que lo que, digamos, como se decía antes, ¿no?, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Acá lo que tenemos que evitar es que nos mate, ¿no? Y si esto de esperar nos va a fortalecer, a la larga va a ser una buena cosa. Bien. No está nada sencillo, pero se entiende perfecto el camino. ¿Querías preguntar? Y el mensaje, Roberto, que se dio en primera instancia con respecto al coronavirus es que los jóvenes eran poco menos, no inmunes, pero tenían poco riesgo, que la población mayor éramos los más complicados. Y de esa manera, como que no se le dio un mensaje claro. Hoy se está viendo de que no solo por ellos, sino por los contagios que ellos pueden estimular, es complicado también para gente joven. Yo me resisto a que todo esto son los adolescentes incontrolables, porque hay treintañeros que parecen incontrolables también. O sea que fracasó el mensaje que se dio
socialmente a determinados sectores que son los que realmente no respetaron tanto el tema del confinamiento y todo eso, que salen de noche, fiestas, esto, lo otro? Claro, yo creo hay varios componentes de tu pregunta, Alfredo. Si los adolescentes y los jóvenes hubieran sido, digamos, una cosa tan desbordante en esto, el 1 de febrero hubiera sido un caos, ¿no? Porque en el verano hubo muchísimo más movimiento del que de repente era, digamos, era previsible o era, digamos, o uno hubiera esperado. Hubo mucho más descontrol de lo que, digamos, de lo que trascendió. Y aún así los números no fueron de esa manera, ¿no? O sea que algo pasó donde yo en este caso no, de ninguna manera lo atribuiría a los jóvenes. Creo que es una cosa mucho más gradual. Hemos visto gente adulta, yo he visto gente adulta mayor que para hacer una cola, entrar a un lugar, se prestan el tapabocas. Ahí estamos hablando, digamos, de cierta falta de educación, de cierta ignorancia, ¿no? Y que va mucho más allá de la edad, ¿no? Ahora, esto no quita que yo creo que, por ejemplo, yo lo señalé con mucha fuerza por allá por noviembre, que, digamos, el discurso hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, digamos, había que pulirlo en muchos aspectos porque hay que sostener esto, ¿no? Y cuando uno es más veterano, tiene mucha más capacidad de sostener, porque esto de la resiliencia, de la tolerancia, de la perseverancia, es algo que uno va ganando. Entonces, cuando tú tenés 20 de vuelta, ¿no? O tenés 30 inclusive, que pensás que hasta los 30, digamos, yo siempre digo, ¿no? Los seres humanos más o menos estamos diseñados, yo lo digo muchas veces en la charla, hasta los 35 años después claro, tiene que venir un mamut y llevarte puesto, ¿no? Pero como ahora no hay ni mamut y bueno, y además vivimos más, y hay medicinas, vivimos más. Entonces, hasta los 35 nos creemos muy impunes, que nada nos va a pasar, que los que se mueren son los otros, ¿no? A los que tienen los accidentes son los otros, a los que le pasan cosas son los otros, a nosotros solo nos pasan cosas buenas, ¿no? Y esa negación que forma parte, digamos, de la juventud es la que puede, en ámbito laboral, en un ámbito de ocio, o en un ámbito educativo, o mismo habría que ver, por ejemplo, porque se habla de la salud, ¿no? Y quizás estaría bueno también ahí, en vez de hablar en términos de, bueno, ¿quiénes son los de la salud? ¿Cuántos son porcentajes que no se vacunaron? Estaría bueno ver las edades, ¿no? Si ahí hay algo que podemos ver diferencias en distintos segmentos. Lo mismo con la educación, ¿no? Porque hablar, digamos, del personal de la salud o el personal de la educación, yo conozco personal de la educación que es joven y no se ha vacunado, y personal de la educación que no es tan joven y tampoco se ha vacunado, pero habría que ver, digamos, como para... Usted lo asimila más con la cuestión etaria que otra cosa. Bien. En principio sí, pero habría que, digamos, en estas cosas es muy difícil, realmente es muy difícil cuando tú tenés que mover a toda una población. Si será difícil cuando vos tenés que mover un grupo, un equipo, ¿no? Mi saludo para Alejandro Camino, hablando de eso. Pero, digamos, si vos es difícil mover a un equipo, mover a un grupo, cuando tenés que mover a todo un país, ¿no? No hay un resorte, ¿no? No hay un solo botón. Y la gente a veces tiene un pensamiento mágico de que va a bajar el monarca y va a tocar el botón y va a decir, con esto, sí. Y señores, miren, no hay monarcas en Uruguay, nunca hubo monarquía. Lo que cada uno, en todo caso, de su lugar de ciudadano sabrá lo que suma y lo que resta, ¿no? Y en todo caso ponerse el sayo a quien le corresponda y bueno, y actuar de la mejor manera y solidaria posible. Bien. Y en otro momento, cuando haya pasado esto, tendremos que sentarnos a hablar, Balaguer, de cómo revertir los efectos del exceso de adolescentes frente a las pantallas, ¿no? Porque sí, la virtualidad ha llevado a eso. Sí, algo tienen que hacer. Por eso digo, hoy algo tienen que hacer, pero después vamos a ver las consecuencias también de eso. Mirá, pero lo dejamos para después. Nosotros estamos relevando eso mismo. Arriba del 50% de los padres de las familias manifiestan que sí que hay un mayor uso, ¿no? La gran pregunta acá, en este contexto pandémico y en el que viene ahora es, bueno, si no es esto, ¿qué? Claro. ¿No? Porque lo cierto es que muchas veces, digamos, transcurrir el tiempo en eso, ¿no? Es una manera de poder lidiar con cierta emocionalidad
No digo que sea lo más saludable, sin lugar a dudas, pero a veces, digamos, la alternativa, el plan B, no es tan bueno como ese. Sí. Pues una pregunta cortita. Breve. Breve. Roberto, querido, a propósito de plataformas, ¿no? La plataforma a propósito de agendarse para la vacunación ha sufrido cambios en los últimos días, bien específicos, bien notorios. Me gustaría conocer tu opinión. Bueno, yo tuve varios tweets al respecto cuando salió porque me parecía que realmente la primera parte del sistema fue bastante, digamos, terrible por todo lo que generaba. O sea, vos ya en un contexto de incertidumbre, de ansiedad, generabas con la forma, digamos, de que había de agendarse una desesperación muy grande, ¿no? Y sobre todo cuando tenés que de repente hablar después o tratar de agendar a los adultos mayores. En mi caso fue así, ¿no? Yo estuve 4 horas y media tratando de agendar a mi madre, ¿no? Después con el cambio, digamos, creo que fue importante porque, bueno, ya por lo menos tenías la tranquilidad de que estabas agendado, que te habían escuchado, que te habían visto, que habías dicho, bueno, fulano existe, vos quédate tranquilo, que si no es hoy, va a ser mañana o pasado. Entonces, esto es como, digamos, son esas cosas que tienen los sistemas que generan determinada emocionalidad, que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Bien. Y que forma parte también de este contexto en el que estamos. Perfecto. Bueno, muy bien, Roberto Balaguer, entonces, psicólogo clínico y educacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo del programa. Un gusto como siempre, que pasen muy bien. Chao, chao. Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Una reflexión sobre esto que estábamos escuchando? Muy cortita con lo que primero se dijo al comienzo de la... Aparentemente la mano viene que los gurises van a tener que tomar clases virtuales, ¿no? Sí. Se está dando los hechos, como vos decís, y probablemente hoy tengamos novedades. Todavía no lo sabemos, no especulemos. No generemos tampoco la idea de que todos los chiquilines del Uruguay están en iguales condiciones para ello, y ese me parece que es un problema. Ya lo vivimos el año pasado, sería absurdo, incomprensible que nos vuelva a pasar este año. Y no, lógico. Justamente va a ser el mismo desafío, porque las diferencias no se han saltado. De hecho, se han profundizado. Bueno, pero tuvimos un año para corregirlo. En fin, bueno, ¿alguien más? Probablemente sea secundaria que va a tomar la medida de no presencialidad, puede ser. ¿no? O todo. Creo que puede ser secundaria. Creo que aparentemente creo que va a ser... No lo sabemos. No sé, por lo menos era lo que se había... Una de las recomendaciones del GACH era que primaria no se interrumpa, ¿no? La presencialidad. Bien. O sea, que si van por el lado del GACH, ahí empiezan a jugar las cosas que yo a veces señalo, ¿no? Las contradicciones. Y las contradicciones y los dobles discursos y pedir una cosa y después hacer otra y todo esto, no sé, vamos a pedir el GACH. Digo, no sé lo que va a pasar hoy, no sé lo que va a pasar en las 3, 4, 5 horas que pueda durar el Consejo de Ministros. A juzgar por la reunión anterior duró 4 horas. Vamos a ver cuánto dura esta de hoy. La situación se agravó de aquella a esta. ¿Va a haber medidas? No lo sabemos. Estamos de vuelta, suponemos, pero estamos de vuelta con las expectativas. Claro, que ese es otro tema. tema, A ver si ¿no? la montaña pare otro ratón. Claro. No sé, capaz que, como decía Nelson Fernández, el gobierno tendría que llamar a algunos portales y a algunos periodistas para que bajen el perfil. ¿Te parece sensato eso? No, a mí me parece una ridiculez, se lo dije el día que estaba, o sea, que me parece una tontería, pero digo, era simplemente en broma. Pero se está, obviamente, que inflacionando la expectativa con respecto a lo que pueda pasar hoy. Algo, supongo yo, que algo tiene que ver. Igual, estoy de acuerdo con esto que decís. Igual lo de la conexión virtual es un fenómeno que ya está ocurriendo, aunque hoy no hubiese ningún anuncio. En los hechos. Por lo que vos decías, en los hechos. La única observación que yo hago es cuidado con creer que esto que nos pasa de pronto a nuestros hijos le pasa a los hijos de todos nuestros compatriotas. Nada más que eso. Bien, hacemos una pausa y ya volvemos.